limitado que podemos analizar cada noche, especialmente si sales de Bogotá, puedes ver todas las estrellas en nuestro universo. Hay un dicho que dice que hay más estrellas en el universo que granos de arena. En todos los desiertos, en todas las playas de la tierra, astrónomos están calculando todas las estrellas que están en el universo. Y basado en las calculaciones de nuestras galaxias, ellos hicieron unos estimados de todas las estrellas que no podemos ver. Dicen que hay un promedio de 3,000 a 6,000 estrellas que nosotros podemos ver con nuestros ojos. Pero también dicen que existen más estrellas más allá de lo que podemos entender y ver. Y a través de todas sus calculaciones y estimados, los astrónomos dicen que hay 70 septillones de estrellas en todas las galaxias y universo de lo que podemos comprender. Eso es un número 7 con 23 ceros que sigue este 7. Para cada grano de arena en el mundo, dice que hay más de 10,000 estrellas para cada grano de arena. Más de 2 trillones de galaxias. Más de 100 billones de estrellas en cada galaxia. Es algo incomprensible que no podemos imaginar. Y me pregunto, ¿por qué tenemos todas estas estrellas? ¿Por qué no simplemente tenemos lo que podemos ver, que es suficiente para maravillarnos, que es suficiente para enseñar a nuestros hijos y decir, mira, Dios creó todos los universos y galaxias, pero déjame decir que eso no es suficiente para Dios? Nuestro Dios es tan grande que Él dice, no necesitamos más, no simplemente una cantidad de lo que puedes disfrutar y empezar a comprender en tu mente, porque mi Dios es más allá de lo que pensamos, es un gran Dios que es expansivo, así como nuestro universo, su amor, su capaz de redimir, su capaz de poder en nuestra vida. Él es un Dios, no simplemente Dios, pero un Dios de abundancia que es incomprensible en nuestra vida. ¿Cuántos pueden decir amén? Quiero predicar este sermón, Dios de la abundancia, de Mateo capítulo 14. Vamos a empezar en 14 hasta 21. En la Reina Valera actualizada dice, cuando Jesús salió, vio la gran multitud y tuvo compasión de ellos. Y sanó a los que entró, ellos estaban enfermos. Al atardecer, sus discípulos se acercaron a él y le dijeron, el lugar es desierto y la hora ya avanzada. Despide a la gente para que vayan a las aldeas y compren para sí algo de comer. Pero Jesús les dijo, no tienen necesidad de irse, denles ustedes de comer. Entonces ellos dijeron, no tenemos aquí sino 5 panes y 2 pescados. Él les dijo, tráigamelos acá. Luego mandó que la gente se recostara sobre la hierba. Tomó los 5 panes y los 2 pescados y alzando los ojos al cielo, los bendijo. Después de partirlos, dio los panes a los discípulos y ellos a la gente. Todos comieron y se saciaron. Y se recogieron 12 canastas llenas de lo que sobró de los pedazos. Los que comieron eran como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Vamos a orar esta mañana. Padre Celestial, yo reprendo la mentalidad de ser limitado, Señor. Padre, yo sé que eres un Dios que puede hacer más allá de lo que podemos comprender. Y te pido, Dios, que nos das un parte de esa porción en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestros recursos. Y te pido, Dios, que descadenas recursos en abundancia para cada persona y que abres nuestras mentes para creer en fe lo que tú puedes hacer en nuestra vida. En el nombre de Jesús.
Amén. Primeramente quiero hablar del Dios de la abundancia. Esta historia es una historia muy conocida para cualquier cristiano. El único milagro que estaba grabado o escrito en cada carta de los evangelios y nos hace una impresión poderosa para cada persona. Aproximadamente más de 20,000 personas cuentan en esos tiempos, cuentan las familias solamente con los hombres, pero puedes decir que cada hombre tenía una esposa, quizás 2 hijos por medio, que quiere decir que hay más de 20,000 personas en esta multitud. Mujeres, niños, y todos tenían hambre en esta hora. Jesús estaba predicando por varias horas, el día ya estaba gastada, ellos estaban pasando tiempo con Jesús, y aquí los discípulos están diciendo, despide a la gente para que vayan a las aldeas y compran para sí algo de comer. Yo pienso que los discípulos también tenían hambre. Yo pienso que también los discípulos querían algo más para sus vidas, y Jesús dijo, no es necesario que ellos busquen en otros lugares. No es necesario que van afuera de la voluntad de Dios para buscar recursos para su vida. No tienen necesidad de irse, es las palabras de Jesús. Denles ustedes de comer. Jesús está diciendo eso de una posición del Dios de la abundancia. Él entiende lo que Él puede hacer. Este es un problema pequeño para Él, pero los discípulos están respondiendo de una posición practical, una posición, un nivel racional, y están diciendo, mira, no tenemos suficiente, no tenemos la estructura para alimentar una gran cantidad de personas. No tenemos aquí sino 5 panes y 2 pescados. No es posible que nosotros alimentamos a estas personas, ayudar a estas personas. Deja que ellos busquen para sus propias vidas. Que es una buena idea. Que ellos van a los pueblos cercas, a las panaderías, y que ellos compran para ellos mismos. Pero Dios nos dice una lección muy importante. Él dice, tráigamelos acá. Él está mostrando a sus discípulos y algo para nosotros, que Dios es un Dios de la abundancia. Algo que Dios quiere que nosotros sepamos esta mañana y que nosotros vivimos, no simplemente pensarlo, pero Dios no es un Dios de pobreza. Dios no es un Dios de falta. Dios no es un Dios que desear o querer o necesidad. No hay nada espiritual de esos sentimientos, de no tener suficiente, de batallar financieramente. Eso es lo que Dios no quería eso para nuestra vida. Desde el principio Él dio a Adán y Eva, la jardín de Eva, todo lo que ellos necesitaban y más. Frutos que no podemos imaginar. Cantidades que no podemos imaginar. Y eso es lo que Dios está diciendo. Mira, nosotros tenemos que aprovechar de Dios, el Dios de la abundancia. En el texto nos muestra un ejemplo pequeño. 5 panes, 2 pecados. No es suficiente para 20,000 personas. Amén. Ellos no tienen suficiente. Y luego de repente tienen más. Ellos no tienen lo que necesitan para cumplir esta obra. Y luego poco después tienen hasta sobras para su situación. Ellos tienen una abundancia desbordante en sus vidas. Esa es una imagen de la naturaleza de Dios, el carácter de Dios para nuestra vida. Él no es un Dios que simplemente te quiere dar para el día, pero es un Dios que te quiere suplir un excedente, que puede cumplir necesidades en el futuro y no simplemente el día de hoy. Todos comieron y se saciaron. Y se recogieron 12 canastas llenas de lo que sobró de los pedazos. Dios no simplemente quiere cumplir tu necesidad, cristiano. Él quiere suplir un excelente para tu futuro, para los tiempos cuando no tienes suficiente. Puedes decir, sabes que Dios me dio suficiente en este tiempo.
no simplemente para este día, pero para años y años después. Esto es la naturaleza de Dios. Él quiere que cada persona en este lugar experimente la abundancia de que es Dios. Parte de su carácter. La palabra de Dios nos da énfasis de esta lección vez tras vez. En 2 Corintios dice: por tanto, así como ya abundan en todo, en fe, en palabra, en conocimiento, en toda diligencia y en amor por nosotros, abunden también en esta gracia. Abundancia, en otras palabras, tiene que tocar cada parte de tu vida. No simplemente tus finanzas, pero tus relaciones, tus pensamientos, lo que tú crees como cristiano, todo tiene que ser parte de tu vida. Así como nuestro Dios, que es un Dios de abundancia en sabiduría, en conocimiento, en recursos, en fuerza. 2 Corintios 9 dice: y poderoso es Dios para hacer que abunde en ustedes toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo necesario, abunden para toda buena obra, y poderoso es Dios para hacer que abunden ustedes toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo necesario, abunden para toda buena obra. ¿Cuántos pueden decir amén? Abundancia realizado en tus manos. Eso es lo que Dios quiere. Efesios 3, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o pensamos, según el poder que actúe en nosotros, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o pensamos, según el poder que actúa en nosotros. ¿Por qué Dios no simplemente hace lo que es capaz en nuestra vida? O lo que pedimos, o de lo que pensamos. Porque nosotros no pensamos en términos de abundancia. No pensamos o no pedimos en palabras que es ilimitado. Pensamos en limitaciones y ponemos esas limitaciones sobre nuestro Dios y decimos: Dios, eso es lo que tú puedes hacer en mi situación, y no más eso. Dios, no más pan para este día. Dios, no más una pequeña solución para este grande problema. Pero sus planes van allá, más allá de lo que pensamos. Sus planes son más grandes e ilimitados en lo que nosotros pensamos y queremos. No simplemente es que Dios es Dios, pero Dios es un Dios de abundancia, y Él quiere ser capaz de canalizar en sus abundancias ese excedente a nuestras manos, a las manos que Él puede confiar que vas a hacer lo que es correcto con esas cosas. Sabiduría, Él quiere saber que vas a usarlo para cosas buenas. Recursos financieros, Él quiere saber, vas a canalizarlos a su obra, a lo que Él quiere para tu vida. En el texto, los discípulos encontraron, después de hacer todo lo que ellos estaban haciendo, 12 canastas que estaban con sobras en sus manos de los discípulos. En otras palabras, ellos tenían autoridad sobre sus recursos para ponerlo en un lugar donde puede ser utilizado. Deuteronomio 28, Él te abrirá su buen tesoro, los cielos, para dar lluvia a tu tierra en su tiempo, y para bendecir toda la obra de tus manos. Tú darás prestado a muchas naciones, pero tú no pedirás prestado. Dios quiere que tú tienes abundancia en tus manos. Él quiere que tú tienes un excedente, no simplemente para tu vida, pero para canalizar y ayudar a otras personas, para que ellos también puedan decir: ¿sabes qué? Ellos son conocidos de las naciones. Dios tiene favor a esta persona. Ellos entienden cómo hablar con Dios, y yo también quiero eso para mi vida.
Y así es como Dios va a hacer crecer la iglesia. Cuando nosotros creemos en el Dios de abundancia y nosotros tenemos conexión y habilidad y favor para aprovechar de eso, Dios empieza a crecer la iglesia. Quiero hablar de los obstáculos del flujo de la abundancia en nuestra vida. Porque esto es una posibilidad para cada cristiano en este lugar. El Dios de la abundancia tiene, pero nunca llega a tus manos. ¿Por qué? Hay pobreza en nuestro mundo. Hay falta, hay querer, hay necesidad. Incluso en la iglesia, incluso hay personas que pueden ser injustos en pecado, pero son beneficiarios de la abundancia de Dios porque entienden que Dios es un Dios de abundancia. Mateo 5, porque Él hace salir su sol sobre malos y buenos, y hace llover sobre justos y injustos. Lo que encontramos en el versículo es una prueba para los discípulos, una prueba para nosotros. ¿Qué vamos a hacer en situaciones que requiere fe de nosotros? Algo que tenemos que aprender. Juan 6 dice, le dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero decía esto para probarle, porque Jesús sabía lo que iba a hacer. Jesús sabía lo que él iba a hacer. Él sabía que él iba a hacer un milagro para estos discípulos y las multitudes, pero él quería saber si los discípulos sabían la respuesta. Él quería saber si él podía confiar en las manos de ellos para canalizar esa abundancia en las manos de las personas. Él quería saber que si ellos iban a ser capaces de utilizar esa abundancia para necesidades en el futuro. Entonces vamos a hablar de lo que detiene el flujo de abundancia en nuestra vida. Primeramente es la duda. Duda y incredulidad no permite que Dios abunde en nuestra vida. Yo no creo. No creo que es posible. Ya se acabó esa etapa de mi vida. Ya no soy capaz de hacer cosas grandes y maravillosas. Oportunidad para la fe en nuestra vida, una situación difícil y no podemos ver lo sobrenatural para nuestra situación. Los discípulos no dijeron, Dios, yo sé que puedes hacer algo grande. Yo sé que puedes hacer un milagro. Ellos estaban inclinados a no pensar así. Ellos estaban inclinados a pensar simplemente en las limitaciones que estaban en sus manos. La posibilidad de un milagro, nunca lo pensó. Algo que estaba equivocado con ellos. Ellos tuvieron duda cuando tenían una oportunidad para creer para un milagro. Y nosotros somos iguales. Vienen oportunidades que Dios está esperando. Mira, pídeme un milagro. Y nosotros enfrentamos la situación. Se acabó. Aquí es donde me muero. Aquí es donde se acabó mi camino con Dios. Aquí es donde se acabó las fuerzas de mi Dios ilimitado. Segundamente, confesión negativo. ¿Cuánto sabe que las palabras que tú dices importan? Lo que tú hablas a tu situación importa. Lo que tú crees y lo que tú dices abajo cuando nadie está escuchando y dices algo a tu situación, afecta tu habilidad de recibir un milagro. Si dejamos esa situación a los discípulos, ellos dijeron en Marcos 6, en la misma situación, que vayamos y compremos pan con el salario de más de 6 meses y les demos de comer. ¿Quién tiene un salario de más de 6 meses? Nadie está caminando por las calles con 6 meses de salario en su bolsillo. Ellos estaban hablando chistes, estaban diciendo cosas que son imposibles. Y si conoces la cultura de los judíos, así son, dicen chistes a situaciones irracionales. Porque no creen que Dios puede hacer grandes cosas.
tenían duda y estaban caminando y diciendo esas cosas. Iglesia, escúchame bien, tienes que tener cuidado de lo que confesas con tu boca. Jesús estaba ahí para estar y imponerse contra sus palabras, pero si Jesús no estaba ahí, esos discípulos eran imposible para recibir un milagro porque no creían, no querían confesarlo, estaban confesando maldiciones y mentiras. Lucas 9 dice, no tenemos más que 5 panes y 2 pescados, a no ser que vayamos nosotros y compremos comida para todo este pueblo. Juan 6, Felipe le respondió, ni con el pan comprado con el salario de más de 6 meses bastaría para que cada uno de ellos reciba un poco. Mucho palabra negativo. Mucho confesando lo que ellos estaban pensando. Tenemos que tener cuidado lo que tú hablas a la situación que estás enfrentando, lo que tú hablas a tu necesidad, a la crisis que tienes. Piensa en la historia de Marcos 5, un señor que se llama Jairo, ese viene a Jesús, clamando a Jesús, Jesús, ayúdame, mi hija está muerta, ayúdala, ora por ella, tócala. Personas que estaban en su casa se burlaron literalmente a él y Jesús. Me pregunto cuántas personas se burlan de su situación. Ah, sí, rico soy. Nunca voy a tener lo que tiene esa persona. Mira a ese rico allá. Porque estás confesando lo que estás pensando. Cosas negativas. Y detienes el flujo de abundancia en tu vida. Tercera es cuando no podemos ver las posibilidades para nuestra situación. Los discípulos no pudieron ver la posibilidad para un gran milagro en sus vidas. Jesús está intentando de enseñarlos, mira, busca a través de los ojos de fe, busca a través de las lentes de fe, que el Dios de la abundancia puede suplir más allá de tus necesidades. Él no tiene límites, Él no tiene fronteras, Él no vive en una cajita, pero Él puede hacer lo que Él quiera, así como los billones y trillones de estrellas que están en las galaxias. Efesios 3:20, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o pensamos, según el poder que actúa en nosotros. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o pensamos. Tenemos que aprender de mirar nuestra situación a través de estos lentes de Efesios 3:20. ¿Sabes que Dios puede hacer más allá de lo que yo pienso o entiendo? Yo soy limitado, pero Dios, yo sé que puedes suplir una respuesta más allá de lo que yo entiendo. Él va más allá de lo que pensamos, más allá de lo que imaginamos, más allá de lo que esperamos para nuestra situación actual. Más bien, como está escrito, cosas que ojo no vio ni oído oyó, que ni han surgido en el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que lo aman. La semana pasada, cuando yo estaba haciendo preguntas al pastor John Campbell, es un líder de nuestro compañerismo, tiene casi 90 años y fue pastor como 60 años. Y le pregunté porque él recibió una palabra de conocimiento que él va a ver cosas que nunca ha visto en su vida en estos últimos años de su vida. Yo le pregunté, Pastor Campbell, ¿qué es lo que puedes imaginar en estos años que viene? Me miró, bajó su cabeza y dijo, no quiero decir porque no quiero poner límites sobre mi Dios. Él entiende algo, que nuestra naturaleza siempre quiere poner límites sobre Dios. La abundancia que Dios tiene para tu vida es difícil para entender y comprender, para ver en total que Él tiene cosas más allá de lo que pensamos. Tenemos que tener fe porque Él va a ir más allá de lo que pensamos.
Últimamente quiero hablar de soltando el flujo de la abundancia en nuestra vida. Es algo muy sencillo, muy simple. Tenemos que cooperar con Dios. Cooperar con lo que Él quiere hacer en nuestra vida. Cooperar está basado en poder, bendición y fecundidad para nosotros. Es algo, un pilar en nuestro compañerismo para obedecer a lo que Dios quiere, incluso cuando no entendemos lo que Él quiere hacer a través de nuestra vida. Dios dice, mira, yo quiero que hagas cierta cosa, cierto orden. Y cuando no obedecemos, ¿cómo puede Dios fluir a través de esa persona? ¿Cómo puede Dios bendecir a esa persona con multitudes de panes para ayudar a las personas si no están haciendo lo que Él quiere? Él les dijo, tráiganmelos acá. ¿No entienden? No entienden lo que Dios quiere para ellos, no entienden las instrucciones de Dios, no entienden lo que Dios va a hacer. Pero ellos hicieron algo crucial en esta situación. Ellos hicieron lo que escucharon. Jesús dijo, mira, haz esto. Discípulos, ok, no entiendo, pero lo voy a hacer. Vente personas, vente para acá. Vamos acá, Jesús tiene algo para nosotros. Empezaron a ser compañeros de Jesús. Empezaron a ser amistades, cooperadores de Jesús, queriendo hacer lo que Dios quiere hacer. Incluso cuando no entienden lo que Dios quiere hacer. Pastor Mitchell siempre decía, es muy simple lo que hacemos como compañerismo. Descubrimos lo que Dios está haciendo y nos comprometemos a hacer lo que Él quiere hacer. Eso es lo que cada cristiano debe hacer. Dios, ¿tú quieres que me caso? Entonces yo me voy a casar. Si la voluntad de Dios requiere que yo me caso, entonces yo voy a hacerlo para que puedas suplir milagros. Dios, ¿quieres que yo diezmo? Lo voy a hacer. Dios, recibí ciertos recursos especiales que no estaba esperando. ¿Quieres que yo doy una ofrenda? Pues déjame preguntar, ¿quieres la abundancia de Dios fluyendo a través de tu vida? Hazlo. Obedecer a Dios en la moralidad, en las cosas básicas de la Biblia, y verás que los principios de la Biblia empiezan a funcionar a través del Dios abundante en tu vida. Versículo 19 dice, los bendijo, después de partirlos, dio los panes a sus discípulos y ellos a la gente. Imagínate lo que está pasando aquí. Experimentamos la abundancia a través de dos medios. Primeramente, medios naturales. La tierra está llena de bastantes recursos naturales. Vivimos en Colombia con bastantes recursos naturales, fruta que el mundo nunca ha imaginado, medicina que el mundo no conoce, es de personas de bastante trabajo que saben cómo cultivar esos recursos. Y podemos cavar, podemos refinar, podemos obrar y trabajar, cultivar esos recursos y enviar a esas personas a esos pueblos para comprar esos recursos y traerlos. Eso es una manera de cómo traer recursos, medios naturales. Recursos naturales que son buenas, son el suplimiento de Dios aquí en nuestra tierra. Y Dios intentó que cada persona aprende cómo cultivar esos recursos naturales, cómo ser creativo y trabajar y empezar negocios y levantar recursos y traerlos a su hogar para bendecir su familia y bendecir a otras personas. Pero la segunda es más importante, medios sobrenaturales. Dos maneras en cómo alimentar a esas personas. Ir a los pueblos y comprar una manera buena, o también los bendijo después de partirlos, dio los panes a sus discípulos y ellos a la gente. Recursos cultivados a través de medios sobrenaturales.
una abundancia, un milagro de abundancia que no es normal para cada persona en ese lugar, pero para Jesús es algo regular. Lo podemos ver en diferentes partes de la vida. Cuando hay escasez, una viuda en Serepta dice, la harina de la tinaja no se acabó ni faltó el aceite de la botella, conforme a la palabra que el Señor había dicho por medio de Elías. Déjame decir, yo como pastor estoy clamando un tinaja para cada persona en ese lugar, así como esa, que tienes abundancia fluyendo a través de tu hogar, a través de tus finanzas, a través de tu mente y corazón, para que podamos repartir a personas afuera de esta iglesia. Personas en deuda. Una viuda con aceite en Segundo Reyes dice, luego ella fue y se le contó al hombre de Dios, quien dijo, anda, vende el aceite, paga tu deuda y tú y tus hijos viven de lo que queda. Abundancia no simplemente para la necesidad, la deuda, pero más allá de lo que ellos tenían. En abundancia, más de lo que pensaban, más de lo que necesitaban en ese momento. Dios dijo, yo puedo suplir para tu situación lo simple ahorita, pero para los futuros que vienen. Dios es un Dios de la abundancia. Y Él va más allá de simplemente cumpliendo la necesidad de inmediato. Él quiere suplir un excedente para cada uno de nosotros. El texto, la bendición que recibieron los discípulos, no era para ellos, pero era para repartir con las multitudes. Dios, en otras palabras, Dios te da antes que enfrentes la necesidad, para que cuando enfrentes la necesidad, tienes suficiente para todos. Eso es lo que Dios quiere para nuestra vida. Él no quiere que estamos sobreviviendo día tras día. Él dice, sabes que yo puedo suplir para las necesidades ahorita y adelante. Pero tenemos que aprender algo. Los discípulos, lo que ellos tenían era demasiado. Ellos no pudieron comer una canasta de pan. No simplemente era para ellos. Pero la bendición que tú tienes en tu vida es para repartir para otras personas. Es para compartir. Lucas 12 dice una historia Jesús de una persona. Dice entonces les refirió una parábola diciendo, las tierras de un hombre rico habían producido mucho. Y él razonaba dentro de sí, diciendo, ¿qué haré? Porque ya no tengo dónde juntar mis productos. Entonces dijo, esto haré, derribaré mis graneros y edificaré otros más grandes. Ahí juntaré todo mi grano y mis bienes y me diré a mí mismo, muchos bienes tienes almacenados para muchos años. Descansa, come, bebe, alégrate. Mira, muchas personas piensan que las riquezas son para ellos mismos. Ese es el problema. Y pudren todos los recursos que tienen porque lo usan para ellos mismos. Pero déjame decir, no quiero ser como este hombre. Yo quiero un excedente, no para mí mismo, no para mi familia, pero para que Dios pueda bendecir a otras personas a través de mi vida, para que pueda avanzar el reino de Dios aquí en la tierra. Y tú también debes de orar eso. Yo no quiero recursos para mi vida, pero yo quiero recursos para avanzar el reino de Dios, para bendecir pastores y misioneros y para que podamos plantar obras misioneros un día. Dios, yo creo que eres un Dios de abundancia y yo quiero un excedente para que puedas avanzar lo que tú quieres a través de mi vida. Segundo Crónicas dice, y Azarías, sumo sacerdote de la casa de Sadoc, le respondió desde que comenzaron a traer la ofrenda a la casa del Señor. Hemos comido y nos hemos saciado y ha sobrado mucho porque el Señor ha bendecido a su pueblo y he sobrado esta gran cantidad. Dios quiere canalizar abundancia a través de nuestras vidas, no simplemente para nuestra iglesia. Nosotros somos bendecidos
porque Dios canaliza riquezas a través de una iglesia en Estados Unidos que reparte esa bendición a otros países. Abajo de nuestra iglesia madre hay más de 230 iglesias, porque mi pastor y esa congregación cree en avanzar el reino de Dios en los países. Cree que ellos pueden alcanzar a otras personas, así como ellos nos alcanzaron aquí. Y nosotros tenemos que tomar esa parte de su corazón y internalizarlo y decir: Dios, si eres un Dios verdaderamente de abundancia, yo quiero que cambies mi mentalidad ilimitado para que puedas empezar a avanzar tu reino aquí en la tierra. Pero la única pregunta que tengo antes que empezamos a orar, me pregunto si somos dispuestos para creer en el Dios de la abundancia para nuestra vida. Esto es lo que tengo. Vamos a inclinar nuestro rostro y cerrar los ojos esta mañana. Dios es un Dios de abundancia, de la abundancia. Él hizo las abundancias. Dice que todo de la tierra es de Él. Permanezca a nuestro Dios. Permanece a nuestro Dios. Incluso el perdón. Él tiene una abundancia de perdón para nuestra vida. Y quizás que estás aquí, dices: pastor, pero tengo grandes cantidades de pecado. Yo he pecado, yo soy pecador de pecadores. Déjame decir, eso no es importante. Lo que es importante es si puedes creer en el Dios de abundancia del perdón de pecado. Porque dice la palabra que llegó a nuestra tierra 2000 años atrás y tomó el cruz de Calvario. Y lo golpearon y rompieron la barba de su cara y sangró y sintió el dolor y murió en el cruz de Calvario, y al fin de morir él dijo: Dios, se acabó. En otras palabras, pagó el costo de todo pecado que puede existir en nuestra vida. Y simplemente tenemos que recibir ese perdón. Simplemente tenemos que creerlo y decir: Dios, yo creo que puedes perdonar pecados. No el pastor, Jesucristo, que vive, que resucitó el tercer día, el que celebramos durante Semana Santa. Dios en el carne, con piel, murió por nuestros pecados. Y si somos dispuestos para girar y dejar nuestro pecado del mundo y buscar lo que Él tiene para nosotros, Él es suficiente capaz de perdonarnos. Estás aquí, no conoces a Jesucristo, pero quieres conocerlo, quieres recibir perdón de tus pecados. Me gustaría hacer algo con usted, me gustaría orar por usted. Si estás dispuesto, yo quiero que haces algo. Levanta tu mano en este lugar. Dices: pastor, no soy salvo, soy pecador, pero quiero recibir el perdón que Jesús tiene. Levanta tu mano donde yo puedo ver, alto y con coraje. Amén. Cristiano, Dios no simplemente es Dios, pero Él es Dios de la abundancia. Y es nuestro reto esta mañana para creerlo, para rendir nuestras dudas, para tener cuidado con las palabras que hablamos a nuestra situación, tener cuidado con cualquier pensamiento que empezamos a perseguir, y que la falta que existe en nuestra vida no es de Dios. Bendiciones de Dios, canalizar recursos en nuestra vida es de Dios. Y eso es lo que Él intentó desde el principio del mundo, y Él todavía lo quiere, y por eso llegó y murió en el cruz de Calvario, para enseñar que Él es el Dios ilimitado y puede hacer lo que Él quiere con nuestra vida. Él puede escribir el pacto que Él quiere para nuestra vida, y nosotros tenemos que confiar: Dios,
Eres el Dios de la abundancia en mi vida. Recursos, sabiduría, conocimiento, paciencia, control, lo que sea. Decir, Dios, yo voy a confiar en ti. Voy a obedecer a tu palabra. Voy a cooperar con tu obra, lo que tú tienes para mi vida. Yo quiero que cada persona se pone de pie en este lugar. Y vamos a venir y llenar estos altares. Porque no importa quién eres. Podemos tener dudas. Busca un lugar donde orar en ese altar. Empieza a hablar con Dios de abundancia. Empieza a pedirle, Dios, mueve mi situación. Dios, toca mis finanzas. Dios, toca mis relaciones. Necesito que me bendices mis relaciones en abundancia. Ayuda a mis pensamientos limitados, Señor. Ayúdame a creer por más para mi familia, más para mi matrimonio, más para mi iglesia, más para mi barrio, mi ciudad, mi país, Señor. Yo reprendo los pensamientos limitados. Yo reprendo la duda. Yo reprendo, Señor. Empieza a decir esas palabras, repetirlos con tu corazón y hablar con Dios sobre el asunto de escasez y finanzas y recursos diferentes. Padre Celestial, te pido, Dios, que bendices mi hermano, Dios, que abres la abundancia de los cielos y los derramas sobre mi hermano, Señor. Padre Celestial, te pido esta mañana, Dios, que tocas mi hermana, Señor, que abres puertas de oportunidad, Señor, eres el dueño de toda oportunidad. Padre, te pido por mi hermano Ismael, Dios, a través de mi hermana, que abres puertas de abundancia, Señor, para nuestro administrador, Señor. Oh, yes, aleluya, te pido, Dios, por mis hermanas, Señor. Tócalas, Dios, multiplícalas, Señor, ayúdalas, Señor, a entender que no eres el Dios de pobreza, que no eres el Dios limitado, que no eres el Dios de necesidad, Señor. Te pido, Dios, que tocas cada persona, Señor. Yo reprendo, Dios, escasez y dificultad en cada persona. Yo reprendo la mano, Señor, desde el diablo sobre nuestras finanzas, sobre nuestros familiares, Señor. Te pido que tocas cada persona. Yo rompo, Señor, cada maldición de esta tierra sobre las personas en esta iglesia. Oh, aleluya, te necesito, Dios. Eres el Dios de lo imposible. Eres el Dios ilimitado y puedes hacer más allá de lo que vemos en nuestra situación. Gracias, Señor, por las estrellas. Gracias por el ejemplo del universo, Dios, para comprender que eres un Dios expansivo en poder, en habilidad, en bendición para nuestra vida. Oh, aleluya. Antes que seguimos, vamos a cantar, pero antes que seguimos, yo quiero orar. Ves que estás pensando limitado, pero dices, pastor, yo quiero quebrar eso. Yo quiero creer para más en mi vida. Yo quiero que vengas hacia adelante. Vamos a orar por las personas aquí. Pongo una fila. No hay que tener vergüenza. Cuando yo estaba leyendo este sermón, yo también estaba pensando, Dios, dame un pensamiento ilimitado de lo que vas a hacer. Dios, ayuda a cambiar mi mentalidad para mi situación, para mi matrimonio, para mi familia. Porque a veces nos perdemos cuando estamos en la valle de sombra y oscuridad. Pensamos, ¿sabes qué? Puede ser destruido. Vamos a levantar nuestras manos.
Yo quiero que repiten estas palabras con todos sus corazones y significado. Digan: Dios Todopoderoso, yo sí creo esta mañana que eres el Dios de la abundancia. Y te pido, Señor, esta mañana, que rompes el maldición de escasez en mi vida, te rompes el maldición de falta. Y te pido, Señor, que abres las ventanas y puertas de los cielos de bendición y que los derramas sobre mi vida. Padre, te pido que abres oportunidad que nunca he tenido. Padre, que extiendes mis finanzas, extiendes mis relaciones, extiendes la sabiduría e inteligencia que yo tengo. Padre, yo rindo cada pensamiento. Yo rindo mi voluntad a lo que tú tienes para mí. Yo voy a confiar que tienes un milagro para mí en esta iglesia, en esta ciudad, en este país. Señor, yo estoy clamando para una abundancia para mi vida, para un excedente sobrenatural, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a clamar en los cielos. Amén. Padre, te pido, Dios, que rompes la misión. Padre, te pido, Dios, que tocas con tu Espíritu Santo. Amén. Vamos a regresar a nuestros asientos y cantar esta canción antes que nos vamos.